Saludos amigas y amigas de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, compartiendo y exaltando los valores bioéticos de la sanación natural, como de costumbre con un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, Ángel Barreiro, Saludos. doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Saludos. Yo soy Carlos Pérez Sierra y tengo mucho gusto de compartir con ustedes esta mesa redonda. Sea usted parte de nuestra mesa redonda compartiendo las informaciones que aquí tenemos a bien incluir para ustedes. En el día de hoy vamos a considerar una información proveniente de Medline Plus, de tan reciente como 11 de septiembre del 2015, sobre varios estudios que revelan un aumento de cáncer del pulmón entre pacientes que nunca han fumado. Y fíjense que normalmente como que conectamos el cáncer del pulmón al hábito de fumar. Doctor González Rivera, ¿nos puede introducir lo que se reporta aquí en esta noticia? Sí, está siendo de gran preocupación para las entidades de salud el hecho de ver que las estadísticas de personas que no han fumado están aumentando en la cantidad de diagnósticos de cáncer de pulmón. O sea que, y se sospecha que pueden haber factores genéticos y ambientales haciendo que la gente sufra de cáncer de pulmón. De hecho, en la lámina que teníamos presentada, dice ahí que las personas no fumadoras conforman, señor director, un porcentaje cada vez mayor de casos de cáncer de pulmón agresivo en Estados Unidos y en el Reino Unido, según estas nuevas investigaciones. En este estudio, los investigadores británicos descubrieron que en 7 años la proporción de personas que nunca habían fumado en su vida con cáncer de pulmón no microcítico en el Reino Unido aumentó de 13 al 28%. O sea, estadísticas sumamente significativas cuando se trata de una situación que siempre se había relacionado a factores ambientales como la silicosis, etcétera, y al fumar, el hecho de estar en ambientes sumamente tóxicos. Pero no es de extrañar que todos estos factores que están incidiendo en el desarrollo de cáncer en otras partes del cuerpo, al combinarse con los factores de exposición del ambiente. Perdonando la interrupción, también se hizo de forma parecida a un estudio o varios estudios en 3 hospitales estadounidenses. Exacto. Que corrobora lo mismo que usted acaba de decir. Exacto. O sea que lo que está incidiendo en el desarrollo de otros tipos de cáncer también está aumentando los riesgos de cáncer del pulmón, al aumentar también, como venía diciendo, la exposición a los factores ambientales que entran a nuestro cuerpo a través de la respiración. Y de la alimentación, porque no podemos retirarnos y caer, por ejemplo, en la encerrona, por ejemplo, del estudio, que se limita a los factores puramente ambientales o genéticos, porque sabemos que tenemos un problema de alimentación serio, además del grave problema que tenemos de contaminación ambiental, que no lo podemos descartar. Claro, no se descarta, pero hay que añadirle a los otros factores, porque la predisposición a cáncer y la evolución del cáncer, sobre todo en el caso no microcítico, que es el que se está enfocando aquí, aunque el cáncer microcítico también ha sido motivo de preocupación por parte de la autoridad médica, pero aquí están tomando solamente un tipo de cáncer y están enfocándolo directamente a los factores que estamos mencionando, pero tenemos que entender que sobre todos esos factores ambientales hay un factor interno de alimentación que sigue siendo, pudiéramos decir que sigue siendo la causa de todos los cánceres que se sufren en el organismo, y que en este caso en particular, por ejemplo, tenemos que entender que hay una serie de factores que esos sí son los ambientales, que son los que están causando que se forme en el pulmón, no en otra área específicamente, porque otros cánceres se van a formar en el colon, se van a formar en la próstata, se van a formar en el seno, y sabemos que hay una incidencia grandísima de ese tipo de cáncer, pero específicamente del pulmón,
tenemos que entender que responde a lo que respiramos y a lo que comemos y tomamos. O sea que en este caso, por la boca y por la nariz, que es por donde respiramos, porque fíjense que mucha gente respira hoy día por la boca, pero también consumimos los alimentos por la boca, además de que estamos respirando el ambiente tan tóxico que tenemos a nuestro alrededor, que es un ambiente que está saturado, por ejemplo, de elementos extraños que cada día se hacen más críticos y más dañinos, como por ejemplo la contaminación de los automóviles en las carreteras. La gente vive al lado de las vías por donde pasan tantos automóviles y están respirando el aire de la salida de los automóviles, que es tan tóxico como el del cigarrillo. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre el monóxido de carbono que emite un automóvil con todos los otros gases que están envueltos dentro de esa eliminación al humo del cigarrillo. O sea, además de eso, tenemos el humo de las industrias, tenemos la contaminación de los incineradores, de las plantas de tratamiento, todas estas cosas que de una manera u otra están contaminando el ambiente, y que todo eso lo respiramos, lo absorbemos. De hecho, si usted hace una prueba en su casa y usted, por ejemplo, le pasa un paño a los muebles en la mañana y lo deja limpiecito, y viene al mediodía y le pasa el dedo, ya al mediodía usted va a ver que su dedo está impregnado de polvo. Lo que quiere decir es que en el rato, en 2 o 3 horas de la mañana, ese mueble volvió otra vez a llenarse de polvo. Eso es indicativo de que el polvo está en el aire, está en el ambiente, y que nos lo estamos tragando junto con todos esos contaminantes. Por lo tanto, no podemos extrañarnos que la gente en un momento dado estén desarrollando cáncer del pulmón primero que otros tipos de cáncer. La doctora Karen Rickham, directora médica del programa de cáncer del pulmón y oncología torácica del Centro Oncológico City Hope en Duarte, California, viene a confirmar eso que ustedes están mencionando, porque en la laminilla número 2, en la laminilla número 4, dice, o en la 3, perdón, el primer párrafo dice: a medida que las tasas de fumadores se reducen por el esfuerzo que se está realizando, sobre todo en los países industrializados, continuamos viendo un mayor número de pacientes que no ha fumado en la vida a los que se diagnostica un cáncer del pulmón. O sea, que ante la ausencia de factores de riesgo de primer orden, como son el fumar, por ejemplo, se está viendo el desarrollo de cáncer agresivo en otros pacientes por factores ambientales y de diferente tipo, que no son los principales riesgos que estamos acostumbrados a ver. Y uno de los problemas fundamentales de este tipo de cáncer es que es asintomático, no se detecta, y no es que no pueda detectarse, sino que porque no se puede asociar a factores de riesgo, estos pacientes pues no son sometidos a pruebas que permitan una temprana detección del cáncer, que pudiera ser el caso de esta persona aquí en Puerto Rico, esta periodista prominente, ¿verdad?, que lamentablemente ha sido, y le mandamos un saludo de nuestra parte, que lamentablemente ha sido diagnosticada con un cáncer evidentemente agresivo, sin que hayan mediado factores de riesgo en primer lugar. Bueno, sí, hay factores de riesgo, por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos unos factores de riesgo que son muy altos. Yo no sé dónde ella vive, pero en el caso específico de la persona que mencionamos, pues sabemos que está dentro de un canal de televisión donde hay una cantidad enorme de radiación interna, y ella está muchas horas expuesta a ese tipo de radiaciones. Ese es un factor. El otro factor es que ella estuvo sobrepeso y bajó de peso muy rápidamente. Yo no sé qué métodos utilizó para rebajar de peso, pero siempre que la gente se someten a veces a estos programas de rebajar de peso consumiendo proteínas o consumiendo hormonas o consumiendo anticonceptivas, sabemos que hay recurrencia, por ejemplo, o hay riesgo de incurrir en cualquier tipo de tumoración. En el caso de la tumoración del pulmón, pues ya
Ya tenemos los dos factores, el factor contaminación, el factor sobrepeso, para luego entonces el factor de bajar de peso rápidamente. Sí, a lo que yo me estaba refiriendo es a que no son los habituales factores de riesgo, son factores de riesgo ambientales y de otra índole que sí afectan y que la persona por lo general tiende a pasar por alto. Tiende a pasar por alto incluso antes de tomar las decisiones de incurrir en ese tipo de práctica, como usted ha mencionado, bajar de peso utilizando métodos de cuestionable reputación, la persona exponiéndose a ambientes de trabajo de mucho estrés. De mucho estrés, donde a lo mejor no hay nada concluyente desde el punto de vista de la comunidad científica, pero que ya existe suficiente información que revela un posible vínculo de uno someterse a ese tipo de contaminante y el desarrollo de este tipo de cosas. Mira, yo he visto muchos pacientes, no sé si Norma en el pasado, yo he visto muchos pacientes que, por ejemplo, se han sometido a un programa para rebajar de peso con aceleradores metabólicos o con hormonas de crecimiento. En ambos casos, los aceleradores del metabolismo y las hormonas de crecimiento son peligrosísimos porque, por ejemplo, toda esa toxicidad que va quedando después que el cuerpo se está sometiendo a ese programa para bajar de peso a base de proteínas, todos esos residuales de proteínas que quedan, generalmente forman tumores. Y esos tumores que se forman como consecuencia del impacto, por ejemplo, de una dieta alta en proteínas, que lo que hace es someter al organismo a un esfuerzo extraordinario. Por eso es que baja de peso, porque lo que estamos haciendo es deprivando el sistema de los carbohidratos que se necesitan para un balance nutricional. Y entonces, arriba de eso, los aceleradores metabólicos y las hormonas de crecimiento hacen que los tumores crezcan. O sea, que si se formó un pequeño tumor del excedente de la proteína, entonces con el acelerador metabólico se acelera el crecimiento y con la hormona de crecimiento crece. O sea que ahí tenemos factores que son determinantes, propicia que van a propiciar exactamente la mutación de las células. Exactamente. Amigas y amigos, varios estudios revelan un aumento de cáncer de pulmón entre personas que nunca han fumado. Esa es la noticia la cual estamos compartiendo con ustedes, publicada 11 de septiembre de 2015 del servicio de Medline Plus. Se refiere a estudios hechos en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Regresamos después de la pausa.